Miércoles Santo, muy buenas noches para todos. Desde la Parroquia de Cristo Rey los seguimos acompañando y muy especialmente en estos días santos, en estos días de nuestra Semana Mayor, ya nos preparamos de una manera muy inmediata para celebrar el solemne Triduo Pascual. Recordemos que los días centrales, los días esenciales de la Semana Santa empiezan a partir de mañana, jueves, viernes, sábado en la noche, ya para nosotros domingo, porque celebramos desde el momento en que el Señor se reúne con sus discípulos en la cena de despedida para dar las últimas exhortaciones, los últimos llamados, las últimas indicaciones, y luego viene todo el acontecimiento del ser tomado prisionero, ser llevado a un juicio, ser condenado a muerte, crucificado, muerto en la cruz, sepultado y luego su gloriosa resurrección. Ese es el solemne Triduo Pascual. Jueves, la última cena; viernes, pasión y muerte; sábado, meditamos en el día el dolor del Señor Jesús que ha muerto, la contemplación de la Santísima Virgen María en ese silencio de madre, y a partir de la noche la gloriosa resurrección del Señor. Asimismo hemos nosotros meditado aquí en estos encuentros, he llamado yo esta miniserie, 4 encuentros, 4 predicaciones, de la pasión a la gloria, la cruz como exaltación, porque así lo quiere ver el Evangelio de San Juan, la cruz como exaltación. Hemos dicho aquí en estos días que en el Evangelio de Juan la cruz es un trono, es el lugar de gloria. El Señor sufre, el Señor es humillado, el Señor es sometido a toda clase de tormentos y de vejámenes, pero es la gloria, porque vendrá la resurrección, porque es el cumplimiento de la hora, porque se realiza el culmen de aquello para lo que Él ha venido a esta tierra, a entregar su vida por nosotros. Es lo que hemos meditado en estos días. Hemos tenido entonces ya 3 encuentros. El lunes de la última semana de Cuaresma, digamos que sintetizamos un poco, presentamos toda esta sección del Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, todo lo referente a ese tema de la pasión a la gloria, la cruz como exaltación. Luego el lunes santo vimos propiamente los discursos de despedida de los capítulos 13 a 17, todo lo que sucedió en el entorno de la última cena y el lavatorio de los pies, el Señor dando las últimas exhortaciones, el testamento dejado a sus discípulos. Luego anoche, martes santo, veíamos toda la realidad como tal ya de la pasión y muerte del Señor. Empezamos por el arresto, conocido tradicionalmente como el prendimiento. Vimos las negaciones de Pedro, vimos al Señor llevado ante el sumo sacerdote, vimos al Señor llevado donde Pilato, su condena a muerte, todas sus humillaciones en torno a la crucifixión, hasta terminar muriendo en la cruz y luego es sepultado. Hoy, ya para concluir esta miniserie de estos 4 encuentros y para concluir la predicación del Evangelio de San Juan en estos capítulos, vamos a meditar propiamente la resurrección del Señor. Ahí hicimos un buen resumen en estos 3 minuticos, pero ahora vamos a iniciar entonces haciendo una muy breve oración, también tomada de la poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que cuando vamos recorriendo ya la mitad de esta Semana Mayor, de esta Semana Santa, Él siga iluminando nuestros corazones. Lo más importante es tener siempre presente que esto no es un simple recuerdo, que no es una historia del pasado,
que nosotros actualizamos. Nosotros tenemos el memorial, que es actualizar, es traer a nuestra vida de hoy toda esta realidad. Señor Jesús, nos preparamos a partir del día de mañana para celebrar el solemne triduo pascual. Celebramos tu pasión, tu muerte y tu resurrección. En esta noche, terminando esta miniserie de la pasión a la gloria, queremos nosotros contemplar tu resurrección. El sepulcro vacío, los primeros privilegiados testigos de la resurrección, tus primeras apariciones y tu reenvío a los discípulos. Ya resucitado nuevamente les dices: ustedes deben ir a apacentar mis ovejas. Síganme y vayan a apacentar mis ovejas. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser testigos siempre de tu cruz, pero también de tu resurrección. Nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 6 y luego del 12 al 23. Dice el apóstol: les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es el evangelio que los está salvando, si lo conservan tal y como lo anuncié. De no ser así, habrán creído en vano. Porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, si bien algunos han muerto. Ahora bien, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como la fe de ustedes no tiene sentido. Resulta incluso que seríamos falsos testigos de Dios, porque estaríamos dando un falso testimonio contra Él al afirmar que resucitó Cristo, siendo así que si los muertos no resucitan, tampoco Él resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido, y siguen aún sumidos en sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que vamos a meditar en este breve momento, esta media horita siguiente, es precisamente esta realidad que muy bien nos sintetiza el apóstol Pablo. Nosotros predicamos un Cristo vivo. Nosotros predicamos a Cristo resucitado, que es también la garantía de nuestra resurrección. Señor Jesús,
Te contemplamos esta semana en la cruz. Contemplamos todos tus padecimientos por amor a nosotros. Pero hoy te queremos contemplar sobre todo al final de esta meditación del Evangelio de San Juan, que tu tumba estaba vacía, que te apareciste a los primeros discípulos, que diste pruebas contundentes de tu resurrección. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque es el sentido de nuestra fe. Como nos dice Pablo bellamente en esta primera carta a los Corintios. Nuestra fe tiene sentido porque tú has resucitado. Si tú no hubieses resucitado, vana sería nuestra fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por estar tan atentos a esta enseñanza. Gracias por haber estado estos 2 días anteriores y también el lunes de la semana pasada, siguiendo estas predicaciones sencillas, humildes, pero que hacemos con tanta fe, que hacemos con tanto amor, porque queremos llegar hasta ustedes. Perdón, pero es que ya la garganta a estas alturas de la semana está un poquito afectada y todavía todo lo que falta, pero predicamos con mucho amor, predicamos con el corazón, y por eso también nuestra garganta se afecta, porque sacamos nuestra voz para predicar, para enseñar, para transmitir este hermoso mensaje de la poderosa palabra de Dios. Gracias por estar siempre ahí, gracias por todos los que se conectan, no solamente en el entorno de nuestra parroquia, sino desde tantos y tantos lugares. Ustedes siempre saludan, siempre mandan sus mensajitos desde otros países, desde España, desde Estados Unidos, desde países de Sudamérica, de Centroamérica, de varios países, Costa Rica, Panamá. También nos han escrito esta semana personitas de República Dominicana, muchos de México. Gracias a toda esta feligresía virtual que desde México también mantiene tan pendiente de todas nuestras humildes enseñanzas. Vamos a terminar hoy entonces, como ya lo tenemos muy claro, con los capítulos 20 y 21. Ya hace un momento hacíamos como una muy breve síntesis del capítulo. Estamos meditando de la pasión a la gloria, la cruz como exaltación. Es el título y el subtítulo que le hemos querido dar a estas meditaciones en el Evangelio de San Juan, del capítulo 13 al capítulo 21. Capítulo 13 a 17, última cena, lavatorio de los pies, discursos de despedida. 18 y 19, propiamente el prendimiento, la condena, la crucifixión, la muerte del Señor, su sepultura. Y capítulos 20 y 21, vamos a ver nosotros aquí el sepulcro vacío, cuando María Magdalena va a visitar la tumba y encuentra la piedra corrida y el sepulcro vacío, pero ella no entra, va y le cuenta a los discípulos, y entonces vienen Pedro y Juan. María Magdalena viene con ellos, Juan, que no se atreve a entrar de primera, pero llega primero al sepulcro, tiene todo un significado que vamos a ver a continuación. Luego viene Pedro y él sí entra, María Magdalena que espera afuera. Luego ellos se van a avisarle a los demás discípulos, el Señor que se le aparece a María Magdalena y la manda a que le anuncie a los demás discípulos lo que ha pasado. Luego están todos ellos encerrados haciendo oración, el Señor se aparece en medio, pero allí no está Tomás con ellos. El Señor les sopla el Espíritu Santo, les dice que reciban el Espíritu Santo y les deja la paz. Le cuentan a Tomás y Tomás no cree, hasta no ver no creer. Esa escena vamos a meditarla. El Señor que le da las pruebas le dice: ven pues y toca, date cuenta que sí soy yo, no seas incrédulo, sé creyente. La profesión de fe de Tomás: Señor mío
y Dios mío. Y luego al final, ese capítulo tan hermoso, cuando el Señor se le aparece a los discípulos a orillas del lago, se sienta con ellos a orillas de la playa, y luego ese envío. Primero a Pedro, la reivindicación, 3 veces Pedro me amas, apacienta mis ovejas, y luego los envía a seguir anunciando. Ahí hay como una síntesis entonces de lo que encontramos en estos capítulos 20 y 21, que es todo lo referente a la resurrección. Vamos a entrar pues en materia y vamos a retomar donde dejamos la noche de ayer, porque es muy importante, recuerden siempre ese hilo conductor. No son temas aparte, no son temas caídos en paracaídas, sino que es un hilo conductor, es un proceso muy bonito, toda esta realidad que empezamos en el capítulo 13 con la cena de despedida, con el lavatorio de los pies, con el testamento espiritual dejado por el Señor Jesús, y luego vamos en la tumba vacía para llegar a esa solemne resurrección y el llamado del Señor a continuar con la misión. Terminábamos nosotros anoche viendo cómo verdaderamente el Señor muere en la cruz, cómo inclinando la cabeza entregó su espíritu después de haber dicho que todo ya se ha cumplido. Luego viene la escena cuando le atraviesan con la lanza al costado para comprobar que verdaderamente ha muerto. De allí brota sangre con agua, la unión de lo divino con lo humano, la divinidad y la humanidad del Señor Jesús manifestada hasta ese último momento. Termina el capítulo 19 a partir del versículo 38, hablándonos propiamente de la sepultura del Señor. Leámoslo rápidamente para que podamos entrar en materia con las escenas de la resurrección. Termina el capítulo 19 de esta manera. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía para sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era víspera de la fiesta de Pascua. Hoy vamos a hablar netamente de la resurrección del Señor, pero es importante empezar con esta escena final del capítulo 19 del sepulcro, de propiamente cuando bajan al Señor de la cruz. En muchas de nuestras parroquias esta escena se celebra el Viernes Santo con el descendimiento después de las 7 palabras. Bajan al Señor de la cruz, lo ungen con perfumes como era la costumbre del tiempo, y entonces José de Arimatea, también está allí Nicodemo, meten al Señor, lo introducen en aquel sepulcro nuevo que está cerca del lugar donde fue crucificado. Quisimos leer rápidamente esta escena para que pensemos que es un acontecimiento histórico. Los que de ustedes siguen el maravilloso mundo de la Biblia, yo les he insistido mucho, viendo allá aquellos libros del Antiguo Testamento que aparecen una serie de personajes como los patriarcas, como Moisés. Cuando la Biblia insiste tanto en detalles, como en este caso, que dice el nombre de aquellos personajes, fueron a pedirle permiso a Pilato, bajaron el cuerpo del Señor Jesús, lo ungieron como era la costumbre de su tiempo, lo llevan a un sepulcro que está cerca. Dice que el sepulcro era nuevo porque habían sepulcros donde ya habían sepultado a otras personas y luego los, digamos así, los reutilizaban. Pero aquí deja todos esos detalles para decirnos a nosotros los lectores de todos los tiempos: oye, pon atención, todo esto que te estamos contando es verdad,
es una historia real, es objetiva, es verdadera. Te damos esta serie de detalles para que te des cuenta que ocurrió tal cual. Cuando dice el año, cuando dice quién era el gobernador, quién era el emperador, cuando menciona a las personas, todo eso, hablando aquí de unas pildoritas, pues a la hora de leer la Biblia, es para decirnos a nosotros, queridos hermanos, este acontecimiento es histórico, ha ocurrido tal cual. Muy importante, porque recordemos lo que hacíamos hace un momento de oración inicial, lo que nos dice el apóstol Pablo. La resurrección del Señor es verdadera, hay testigos de su resurrección, y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe carecería de sentido. La muerte del Señor en cruz es real, es una historia verdadera. Su resurrección también es una historia real, es una historia verdadera. Y gracias a todo ese acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor, pues entonces nosotros también tenemos la certeza que después de nuestra muerte física, nuestra muerte terrena, pues el Señor nos llevará con Él a disfrutar de esa resurrección por toda la eternidad. Vamos entonces a mirar esta primera escena, que es muy importante, y luego meditaremos un poquito la escena de lo ocurrido con Tomás, y luego miraremos un poquito en el capítulo 21 ese reenvío. Son más o menos las tres escenas que queremos meditar muy brevemente en este día miércoles santo. Empieza el capítulo 19, termina con lo que acabamos de leer. Recuerden que siempre a la hora de leer la palabra es muy importante no leer textos como aislados, sino en todo ese hilo conductor. Termina la escena del capítulo 19 con el sepulcro vacío, y luego empieza el capítulo, con el sepulcro vacío es el que vamos a leer en el capítulo 20. Termina la escena del capítulo 19 con la sepultura del Señor. El Señor bajado de la cruz y llevado a una tumba nueva donde nadie había sido todavía sepultado. Ahí termina el capítulo 19. Capítulo 20. El domingo por la mañana, muy temprano antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada. Regresó corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo que Jesús tanto quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior comprobó que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Escena hermosa, escena maravillosa. El tiempo no nos da porque queremos también meditar un pitico de la escena de Tomás y un pitico de la escena del capítulo 21, la aparición del Señor allá a orillas del lago. Pero aquí tenemos que resaltar 3 o 4 elementos, simplemente resaltarlos. En general, lo que les acabé de decir con lo del sepulcro, cuando el Señor lo sepultan, que da una serie de detalles el evangelista Juan, el relator del evangelio, el cronista si se quiere, el que nos está contando toda la historia. Él da muchos detalles, y miren ustedes que en la escena primera del sepulcro vacío es igual, da muchos detalles. Por ejemplo, dice que el domingo por la mañana muy temprano antes de salir el sol, así empieza, fue María Magdalena al sepulcro. Todos esos detalles que dan, es como dando la hora, era la manera de dar la hora en aquel tiempo, no tenían reloj, no decían a las 4:30 de la mañana María Magdalena
fue al sepulcro, no, dice el domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol. Cada detallito para decir que ocurrió tal cual, así pasó. Llegó y todo lo que acabamos de leer, vio que habían retirado la piedra. Entonces ella, ¿qué hizo? Inmediatamente salió corriendo. Se asustó mucho, entonces salió corriendo. Ya vamos a hablar de ese salir corriendo. Salió corriendo y fue y le avisó a los discípulos, a Pedro y a Juan. Pedro y Juan también salen corriendo, pero Juan llega primero, corrió más, ya lo vamos a decir por qué, y luego llegó Pedro detrás de él. Juan se quedó afuera, no se atrevió a entrar. Pedro es el intrépido, Pedro es el que siempre va adelante, Pedro es el que siempre todo lo pregunta, Pedro es el que todo lo quiere saber, y por eso Pedro sí se mete dentro del sepulcro. No son sepulcros como los nuestros hoy, eran unas especies de cuevas, como una gruta, por eso habla de la piedra. Se tapaba con una piedra, pero era como una especie de cueva, de gruta. No es pues hoy ya nosotros vamos en cenizarios, ya son unos roticos muy pequeñitos, pero tampoco es la bóveda donde todavía en algunas veces se sepulta el cadáver, sino que era una gruta, una cueva donde una persona podía entrar, como una catacumba ya podríamos llamarlo nosotros, y eso era tapado con una piedra. Entra primero Pedro, Juan entra detrás, se dan cuenta que todo está organizadito, ahí volvemos al histórico. No dice, no, el relato hubiera podido decir simplemente fueron y el sepulcro estaba vacío, no encontraron el cuerpo de Jesús, pero no, lo que dice es que todo estaba organizadito, los lienzos, el sudario, la mortaja, todo puesto como se lo quitó Jesús y lo dejó bien organizadito. Y entonces aquí va una cosa muy bonita, y es que dice que el discípulo entró, vio todo así tan organizado, vio y creyó. Vio y creyó. Ver para creer. Lo vamos a ver en Tomás. Jesús le recrimina, Jesús resucitado. Ya lo vamos a leer. Le dice: Tomás, porque has visto, has creído. Ver y creer, importantísimo en el Evangelio de Juan, importantísimo. Digámoslo de una vez, lo íbamos a tener para la conclusión, pero de pronto se nos olvida. Ver, creer. La fe que se basa en motivos suficientes. Yo siempre lo digo, no sé si algunas personas puedan confundirse un poquito, pero yo digo que la fe no es ciega. A nosotros nos han enseñado muchas veces que hay que tener fe ciega. Tuviéramos fe ciega si nunca hubiéramos visto motivos para creer en Dios. Si nosotros no hubiéramos sido testigos de tantos milagros, se los digo yo, que bendito sea el Señor, y hace un año estaba yo por este tiempo de Semana Santa luchando con la ayuda y la gracia de Dios para vivir, y con la ayuda de tantas personas que se esmeraron por ayudarme a recuperarme. Todavía voy en este proceso y ustedes siguen orando por mí, pero yo en estos días he meditado mucho eso. Es que hace un año yo estaba debatiéndome, perdónenme que lo diga así tan descarnado, pero entre la vida y la muerte. Y aquí estoy, predicándoles a ustedes con tanto amor, con tanta alegría, llegando estas enseñanzas a todos ustedes, esperando a los que pueden venir a nuestro templo en estos días, llegando virtualmente con nuestras celebraciones. Entonces la fe no es ciega. Por ejemplo, yo creo firmemente en todo ese poder de Dios, y cuando vienen personitas a decirme: Padre, estoy enfermo, estoy en un problema económico, estoy en un problema familiar, cuando yo mirándolos a los ojos les digo: Dios te va a ayudar a salir de esa situación, lo digo convencido, no con una fe ciega, lo digo con motivos para creer. Motivos, fuera ciega si no hubieran motivos, pero hay muchos motivos para creer. Estos discípulos creyeron en la resurrección, en este caso hasta donde vamos Pedro y Juan, luego María Magdalena en la escena que sigue aquí en el Evangelio. Creyeron, vieron y creyeron, pero vieron, no fue así de pronto por allá nos contaron que Cristo resucitó y nos estamos imaginando que sí, que resucitó. No, fueron, la tumba vacía, el Señor empezó a aparecérseles, les habló. Entonces tenían motivos para creer en esa resurrección. Siempre hay motivos para creer, hermanos, siempre. Cuando estemos en una dificultad, cuando estemos en un problema, cuando tengamos una realidad complicada en nuestra vida,
Esto ya me lo han oído decir muchas veces. Pongamos el espejo retrovisor, miremos para atrás, en los años que usted tenga, 30, 40, 50, 80, 90, los años que tenga, póngase a pensar en todo lo que el Señor ya ha hecho por usted. Motivos de sobra para creer. Tenemos muchos motivos para creer. En todo esto lo estamos diciendo por el vio y creyó, versículo 8 del capítulo 20. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces los discípulos no habían entendido la escritura cuando Jesús les hablaba de la resurrección de entre los muertos. Si usted se va un poquito más atrás en los evangelios, no solamente en Juan, sino también en Mateo, Marcos, Lucas, van a ver que el Señor Jesús les anunció todo esto, se los anunció. En las Eucaristías, al final del tiempo de Cuaresma, salieron esos textos. El Señor les decía: miren, a mí me van a tomar prisionero, me van a llevar a un juicio, me van a condenar a muerte, pero no se preocupen porque yo voy a resucitar. El Señor se los dijo una y otra vez, pero ellos no entendían de qué estaba hablándoles. Cuando la transfiguración, ¿se acuerdan? Todo lo que pasó allá en lo alto de esa montaña, el Señor tomó un blanco resplandeciente, aparecieron Moisés y Elías, apareció la voz del Padre Celestial, y cuenta el Evangelio que cuando bajaron de la montaña, Jesús les dijo: bueno, muchachos, estaba con Pedro, Santiago y Juan, y les dijo: muchachos, de esto que ha pasado hoy aquí, no hablen hasta después que yo resucite. Ellos no entendían qué era eso de resucitar de entre los muertos. Juan entró al sepulcro, vio y creyó, el discípulo amado. Muy bien, un detallito para no dejárselos en el aire, que les dije que les iba a hablar de eso, pero muy brevemente, el de ir corriendo. María Magdalena fue de madrugada al sepulcro. Ese de madrugada, primero hablemos de ese de madrugada, muy temprano de madrugada, domingo. Acuérdense que hemos hablado en el Evangelio de Juan que le gusta mucho ese signo de la oscuridad y de la luz. Oscuridad del pecado, luz gracia, luz vida en Dios, luz salvación. En cambio, oscuridad es pecado, es vida alejado de Dios. Todo esto de la resurrección se presenta a la madrugada, cuando está amaneciendo. Ese signo tan bonito que vamos a tener el sábado en nuestros templos, en la solemne vigilia pascual, que todo empieza en oscuridad, todo empieza en oscuridad, porque todavía el Señor está muerto. Y cuando se bendice el fuego y cuando se enciende el cirio pascual y cuando se va entrando al templo con el cirio pascual y empiezan a encenderse las luces, porque es el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la condena a la salvación. Entonces, por eso Juan nos insiste que el primer testigo de resurrección, la primer testigo, que fue María Magdalena, fue muy de madrugada al sepulcro. Luz, madrugada, el paso de la noche al día, y por eso lo va a insistir de esa manera el Evangelio de Juan. Luego, ese ir corriendo, ese ir a prisa, es lo que el Señor nos pide a sus discípulos, los testigos de la resurrección, ustedes y yo, los bautizados, que somos testigos de la resurrección. Somos llamados a estar siempre a prisa, no en el sentido de ir corriendo por las calles, pero sí de no dejarlo para después, de no dejarlo para después. A veces pasa: no, yo sí quiero ser testigo, yo quiero anunciar, yo quiero vivir mi fe, pero más tardecito, cuando me jubile, cuando me pensione, cuando ya esté enfermo, cuando ya esté en la casa y no tenga más que hacer. No, toda nuestra vida tiene que ser a prisa, un anuncio del reino, un anuncio del resucitado. Ahora que nosotros vivimos este momento de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor, tiene que haber una renovación en nuestra vida, tiene que haber un nuevo comenzar. Tiene que ser a prisa, tiene que ser ya. El Señor nos lo enseña. Lo que hay que hacerlo ya. Muy bien. Después entonces nos cuenta, no lo vamos a leer porque no nos alcanza el tiempo, ya nos quedan 20 minuticos de enseñanza, se va demasiado rápido el tiempo. Esto es para dejarlos animados, esto es simplemente un abrebocas para dejarlos animados. Así es nuestro curso bíblico, el maravilloso mundo de la Biblia. De una vez les digo, el próximo lunes no vamos a tener, porque el padre, si tiene la voz afectada el miércoles, imagínense cómo va a estar el lunes.
Entonces vamos a tener un pequeño receso el próximo lunes, que es primer lunes de Pascua, pero al segundo lunes de Pascua arrancaremos con toda la vitalidad nuevamente a ver los libros históricos. Ya terminamos el libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora vamos a seguir con los libros históricos. Y para los que no han visto todavía el maravilloso mundo de la Biblia, es esto lo que hacemos, es esto. Es dar unas pautas, dar unas indicaciones, dar unas pinceladas de los libros bíblicos, pero sobre todo la lectura atenta nos encanta. Coger los textos bíblicos, miren la maravilla, se nos va media hora, 40 minutos, 50 minutos en un pequeño fragmento de la palabra, porque tiene tanto y tanto para decirnos. Entonces, esa es una pequeña cuña en el intermedio de esta miniserie. Muy bien. Entonces, luego sigue la escena de María Magdalena. Pedro y Juan se van y María, muy felices, se van a contarle a los demás discípulos, y María Magdalena se queda allí, se queda triste, y porque de todas maneras vieron la tumba vacía, pero todavía no se ha aparecido el Señor. Entonces luego viene la escena con María Magdalena, que ella se queda allí sentada, triste. Se le aparece un personaje que ella cree que es el que está cuidando allí, y ella le dice: es que si tú sabes dónde se ha llevado al Señor, dímelo, porque yo quiero saber dónde está. Entonces Jesús le habla, Jesús le dice, la llama por su nombre, y cuando la llama por su nombre, entonces ella entiende que es él. María, le dice, y ella inmediatamente le dice: Señor, Señor. Y entonces Jesús le dice: mira, yo tengo que ir al Padre, y tú tienes que ir a anunciarle a los demás discípulos. Ve y cuéntales que yo he resucitado. María va a prisa y le cuenta a los demás discípulos. Un encuentro muy bonito. María, la privilegiada, María Magdalena, la privilegiada, la que en su vida terrena tuvo conversión, en la vida terrena del Señor Jesús, se encontró con Él y tuvo una conversión en su vida y dejó de lado el pecado, y entonces tuvo ese gran privilegio y tuvo ese gran regalo de poder encontrarse con el Señor resucitado, porque se convirtió, porque dejó de lado el pecado, porque lo siguió a Él. Estando Él en su vida terrena, ella lo siguió, ella quiso ir tras Él, y hasta el último momento, en toda esa vida dolorosa, se nos cuenta que allí estaba María Magdalena también cerca de la cruz del Señor, así como estaba María su madre. Entonces por eso tuvo como ese privilegio, tuvo ese regalo. Estamos nosotros en meditaciones, esto más que estudio bíblico son meditaciones, por eso yo se los digo un poquito a manera espiritual, como sacar enseñanzas para nuestra vida. Hermanos y hermanas, si nosotros en esta tierra asumimos al Señor como el Salvador, eso nos lo enseña la palabra. Si asumimos al Señor como el Salvador, si vamos tras Él, si somos sus discípulos, si queremos cada día crecer como en ese conocimiento del Señor, pues entonces vamos a ser testigos de la resurrección. Lo vamos a encontrar a Él terminado el curso de esta vida terrena, así como María Magdalena se encontró con Él y le pudo decir a la cara: Maestro, y el Señor, y el Señor la llamó por su nombre. Así va a ser al final. Nosotros tenemos que estar convencidos de eso, tenemos que estar convencidos y tenemos que creer que es así. El Señor nos va a llamar por nuestro nombre, pero nosotros en esta vida terrena tenemos que seguirlo, ir tras Él, ser sus discípulos. Muy bien. María va y le avisa a los demás discípulos. Luego sigue la escena en este capítulo 20, a partir del versículo 19, cuando el Señor se aparece en medio de los discípulos. Ya no fue solo María Magdalena, ya se aparece a todos los discípulos que están reunidos con la puerta cerrada por miedo, porque los están persiguiendo, también a ellos los quieren matar como mataron a su maestro, y ellos están con la puerta cerrada. Entonces todo eso son pruebas históricas de la resurrección, lo que les decía ahora, son acontecimientos que solo el resucitado puede realizar. Usted se imagina todas las trancas que tenían allá en ese lugar donde estaban ellos encerrados haciendo oración. En ese tiempo no tenían alarmas, pero debían tener palos atravesados y requintado todo allá para que no se les fuera a meter nadie al lugar donde estaban. A mí me gusta hablarles así simple y sencillo, porque a veces nos quedamos con la palabra ya muy solemne y tenemos que bajar a todo lo que verdaderamente ocurrió. Entonces el evangelista lo que nos está diciendo es:
tenían allá la puerta clavada con palos, con barrotes, con puntillas, para que no se les fuera a meter nadie. Y de pronto aparece el Señor Jesús resucitado en medio de ellos. El resucitado, ahí apareció en medio de ellos. Muy bonito, les da su espíritu y les da la paz y les dice, miren, soy yo, aquí estoy con ustedes, y pide algo incluso de comer y parte el pan y está ahí con sus discípulos. Muchos elementos eucarísticos hermosos que en este momento no tenemos tiempo pues de meditar, pero quedémonos porque es lo que estamos meditando hoy, que entonces el Señor resucitado se apareció ahí en medio. En ese momento Tomás había salido, Tomás no estaba ahí con ellos, por algún motivo había ido a algo y no estaba ahí con ellos. Cuando Tomás regresa, ellos están felices, están de fiesta, no se cambian por nadie, le dicen, Tomás, hermano, ¿usted cómo es que se fue? Vea lo que pasó aquí, vino el Señor, Y Tomás dice, hasta no ver, no creer. Muy bonito todo lo que me están contando, pero yo tengo que ver. Para que leamos un pedacito del capítulo 21, entonces vamos a resumir este texto que ustedes conocen muy bien, el texto conocido como el del incrédulo Tomás. Bendita incredulidad de Tomás, bendita incredulidad, bendita incredulidad. Entonces, ¿por qué bendita incredulidad? Porque es una prueba más de la resurrección del Señor. Gracias a que Tomás dudó, entonces el Señor volvió y se le apareció y le dijo, venga pues, hágale pues, ¿quiere tocar? Tóqueme aquí donde me clavaron, tóqueme el costado, tóqueme todas las heridas, ahí las tengo todavía, ni siquiera han sanado, hermano, porque esto acabó de pasar. Entonces, la escena es esa. Jesús vuelve y se aparece en medio de ellos y le dice, bueno, Tomás, entonces usted necesita ver para creer. Ven, trae tu mano y ponla en mis manos, trae tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sé creyente. Tomás se postra y le dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesús le dice, porque has visto, has creído, dichosos los que aún sin ver creen. Cosas más grandes que estas verás. Entonces, varios elementos ahí interesantes, pero vamos a verlos muy rápidamente. Todo el Evangelio de Juan, esto ya se los he enseñado yo, y cuando lleguemos en el maravilloso mundo de la Biblia, al Nuevo Testamento, volveremos sobre ello. Todo el Evangelio de Juan va a ir en esa realidad del ver y creer, ver y creer. Por eso la meditación que hacíamos ahora, que la fe no es ciega. Si a mí me pusieran a resumir todo el Evangelio de Juan en una frase, yo diría motivos para creer. Tenemos motivos para creer, es lo que nos quiere enseñar todo el Evangelio de Juan. El lunes de la semana pasada, cuando veíamos la primera meditación de esta miniserie, que hicimos como una presentación general del Evangelio de Juan, yo les hablaba del libro de los signos, los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan, el libro de los signos. Recuerden, 7 signos de curaciones, de volver a la vida a un muerto, de dominar la naturaleza, de providencia, multiplicación de panes, convertir el agua en vino. Todos esos signos nos son motivos para creer, nos quieren llevar a eso, a mostrarnos el poder de Dios en su Hijo Jesucristo de una manera concreta para que creamos. Signos que nos llevan a la fe. Ver para creer. El Evangelio de Juan va por ahí hasta la resurrección. Acuérdense, María Magdalena, lo acabamos de ver, vio y creyó. El discípulo que entró a la tumba y la encontró vacía, vio y creyó. Tomás, a lo que tocó al Señor Jesús resucitado y se dio cuenta que sí era Él, creyó. Porque has visto, has creído. Ver, creer, ver, creer. Lectura atenta, se repite a lo largo de todo el Evangelio, desde la vida terrena de Jesús hasta su resurrección. Ver, creer, motivos de sobra para creer. Hermanos y hermanas, la enseñanza en este último capítulo de nuestros 4 encuentros para Semana Santa es ese: resurrección, ver, creer. Podríamos terminar ahí si quieren. Ver, creer, no se les olvide, y piense en su vida. Si usted en este momento tiene una dificultad, si con esto de la pandemia, si tiene situaciones laborales, si tiene situaciones económicas, si tiene un familiar enfermo, piense en esto. La resurrección nos tiene que llevar es por ahí. Tenemos motivos de sobra para creer. El Señor ha hecho mucho en nosotros, hermanos, y lo seguirá haciendo.
Él ha actuado en toda la historia, en nuestra historia personal y en la historia de salvación, y lo seguirá haciendo. Ver, creer, ver, creer. Muy bien. Digamos en 5 minuticos una palabrita de este último capítulo que yo se los he anunciado mucho y no lo podemos dejar pasar en alto. Es como una conclusión. Digamos que hasta el capítulo 20 nosotros lo hemos dividido así, 20 y 21, porque habla de la resurrección, pero los estudiosos de la Biblia recuerden como lo vimos el primer día. El primer capítulo de Juan lo ven como un prólogo. El primer capítulo, un prólogo. Luego del capítulo 2 al 20, propiamente el contenido, el libro de los signos y todo lo referente a la pasión y gloria. Y el capítulo 21 lo ven como una conclusión. Nosotros subimos 20 y 21 porque sepulcro vacío, apariciones del resucitado, y este capítulo 21 que es propiamente la misión evangelizadora. Poco después, estamos hablando que terminó con lo de Jesús y Tomás, ese encuentro entre Jesús y Tomás. Después de eso, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, ahora junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. En esto dijo Pedro: voy a pescar. Los otros dijeron: vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Ellos echaron la red y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Lo reconoció. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica porque estaba sin ella y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucho la distancia que los separaba de tierra, solo unos 100 metros. Datos históricos, ya saben por qué. Dice hasta cuántos metros había de donde estaban hasta la orilla. Datos históricos para decir, esto ocurrió tal cual, es una escena real, verdadera. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra con la red llena de peces. En total eran, también dice el número, 153 peces grandes. Y a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer algo. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos, lo repartió, lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez, lo deja claro el Evangelio, que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Simplemente 2 daticos interesantes y vemos un pedacito de la reivindicación y ahí terminamos. 2 daticos interesantes. Pruebas históricas de la resurrección. A cuántos metros estaban de la orilla, cuántos peces pescaron, se sentaron, comieron pez, comieron pan, comieron pescado allí a orillas del lago, hicieron tremenda cena ya, también como todo un signo eucarístico, pues que ahora no tenemos tiempo de meditar, pero todo esto también va con todo un significado eucarístico, pero hoy estamos resaltando que son acontecimientos sucedidos tal cual. ¿Qué es muy bonito de aquí? Y simplemente es lo que quiero enfatizar. Ustedes se acuerdan muy bien, conocen muy bien la historia, la han leído en la palabra, cuando Jesús llama a los primeros discípulos, que son estos mismos, son los mismos que aparecen hoy, Pedro, Santiago, Juan y los otros. ¿Dónde los llamó Jesús? A orillas del lago, ¿se acuerdan? Eran pescadores y estaban en su oficio normal, y el Señor va y les dice: vengan, yo los necesito a ustedes porque los voy a hacer pescadores de hombres, vengan conmigo. Eso está al comienzo de los evangelios, cuando el Señor llama a sus primeros discípulos, el Señor en su vida terrena. ¿Dónde los llama? Los llama a orillas del lago, y ellos dejan su ocupación, digamos, habitual, lo que sabían hacer, y se van con el Señor para ser sus discípulos. Eso nos cuentan los evangelios. Díganme ustedes si no es muy hermoso que al final del Evangelio el Señor resucitado vuelve y se les aparece a orillas del lago. Ellos estaban confundidos, no sabían bien qué hacer,
cómo va a seguir esto de aquí en adelante. Entonces lo que se ve aquí de fondo es que querían retomar su ocupación habitual y por eso se van a pescar, como bueno, tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir viviendo, pues vámonos a pescar. Y miren ustedes que Pedro es el que invita a los otros, siempre Pedro, siempre el líder, siempre el que lleva la vocería, siempre el Papa. Como tiene que ser hoy, obediencia total a nuestro Papa, amor total a nuestro Papa, unión total con nuestro gran, maravilloso Papa Francisco. Entonces, Pedro encabeza, Pedro en vocería y dice, vámonos pues a pescar, como al principio, volver a los inicios. Esto es muy hermoso, es volver a los inicios, es volver a los inicios. Lo que habían hecho cuando el Señor los llamó por primera vez, ahora lo están haciendo otra vez. Están a orillas del lago, están pescando, están en su cotidianidad y el Señor va y dice, venga muchachos, es que esta historia no ha terminado. Yo una vez los llamé a ustedes allá a orillas del lago y me los traje a que fueran mis discípulos. Ahora resucitado me les aparezco para que sigan siendo mis discípulos. Los voy a volver a enviar. Ustedes vengan y nos sentamos en torno aquí a comer eucarístico, porque yo, el pan de vida, los voy a mandar otra vez a anunciar el reino. Eso es muy bonito, una reivindicación de la misión, un volver a comenzar, un volver a comenzar. Esto no ha terminado. El Señor resucitado nos enseña eso. Acuérdense que Él después se aparece allá cuando la transfiguración nos cuentan los evangelios y lo mismo, y les dice, cuando la transfiguración, cuando la ascensión, antes de subir al cielo, el Señor se les aparece por última vez resucitado a sus discípulos, nos cuentan los otros evangelios, y les dice, bueno, vayan por todas partes y anuncien el evangelio, todo lo que yo les he enseñado, vayan y predíquenlo por todos los rincones de la tierra. Esa es nuestra tarea. O sea, la resurrección tiene que ser eso, sí, celebrar con mucha alegría el sábado en la noche de la vigilia pascual y el domingo de la resurrección, y aplaudimos y cantamos y resucitó, aleluya, sí, pero ¿qué más? Esto es el que más. El Señor se nos aparece resucitado a ustedes y a mí, nos dice, bueno, ustedes son mis discípulos, vayan pues, esto no ha parado, esto continúa, vayan y anuncien todo lo que han experimentado y todo lo que han vivido. Después sigue la escena de Jesús con Pedro. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, entonces esa es tu tarea, apacentar mis ovejas. Le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y nada va a venir a vencer, ni el poder de la muerte, ni de las tinieblas, ni del demonio puede venir a vencer la iglesia, a derrotarla, porque a ti te pongo como cabeza de la iglesia. Es muy importante ese primado de Pedro, y miren donde vuelve a aparecer. La última escena del Evangelio de Juan, la resurrección del Señor. 3 veces Pedro lo negó. Fragilidad humana, ya lo meditamos esta semana. Los miedos, los temores, la confusión, no sabía bien qué estaba pasando. Por todas esas realidades, Pedro negó al Señor. Desconocimiento, lo meditamos nosotros aquí. El Señor Jesús resucitado le da la oportunidad, le da una nueva oportunidad. 3 veces Pedro negó al Señor. 3 veces el Señor le pregunta, resucitado, si lo ama. Y esas preguntas de lo ama es para, digamos así, suspender, neutralizar la negación. Perdón que estoy ya sin garganta. Bueno, muy bien. 3 veces Pedro negó al Señor, 3 veces le pregunta si lo ama para dejar clausurada esa negación. Ahora lo importante es el amor. Es como la reconciliación, si lo queremos pues decir así. Es una reconciliación, es una nueva oportunidad. Es el Señor perdonando a Pedro y es decirle, hermano, yo sigo confiando en usted como el que va a apacentar mis ovejas. Usted es el primado, usted es la piedra sólida. Yo ya me tengo que ir al Padre y usted es la piedra sólida sobre la cual se va a edificar esta iglesia, sobre la que yo voy a edificar la iglesia. Muy bonito. Bueno, quisiéramos decir mucho más, pero no queremos cansarlo. Ya
hoy miércoles santo o en cualquier momento que usted después vea esta enseñanza que queda subida en nuestro canal de YouTube. Si de pronto se encontró esta enseñanza hoy, yo sí le aconsejo con mucho amor que vea toda la miniserie. Son 4 enseñanzas. Primero vimos unos aspectos generales del Evangelio de Juan y el modo como íbamos a meditar. Luego vimos los discursos de despedida. En un tercer encuentro vimos la pasión y muerte como tal. Y hoy en este cuarto encuentro vimos la resurrección del Señor. Todo un hilo conductor, toda una saga si quiere. Yo la he querido llamar con estos lenguajes del día del tiempo de hoy una miniserie. Y ahí queda montadita, queda subida en nuestro canal de YouTube para que ustedes la vean. Aspectos importantes, como hemos titulado esta miniserie, de la pasión a la gloria, la cruz como exaltación. Miren dónde terminamos. Terminamos en resurrección, terminamos en vida, terminamos en envío. Entonces, sí hay cruz, claro que hay cruz, y hay coronación de espinas, y hay humillaciones, y el Señor muere verdaderamente, lo meditamos anoche con fuerza. El Señor muere verdaderamente y se entrega en la cruz y derrama hasta la última gota de sangre y se ve sometido a toda clase de humillaciones. Claro que sí, pero luego viene la tumba vacía y luego viene la aparición del resucitado y luego viene el envío a sus discípulos y luego viene la reivindicación de Pedro. Todo esto es muy importante. De la pasión a la gloria, la cruz como exaltación. Y concluyo diciéndole, recuerden, vio y creyó, vio y creyó. Piense usted, estos días que son de oración, piense en todos los motivos que usted tiene para creer. Si, vuelvo y les digo, si hay momentos difíciles, si hay preocupaciones, si hay situaciones complicadas, piense en todos los motivos que usted tiene para creer. Tiene motivos y de sobra para creer. Nosotros ya hemos visto y por eso creemos. Hemos visto y creemos porque el Señor nos ha manifestado millones de veces todo el amor, toda la providencia, todo el amor infinito que tiene y misericordia para darnos a nosotros. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su fidelidad, muchas gracias por estar con nosotros en esta parroquia de una manera muy simple, muy sencilla. Yo siempre se los insisto, no somos los más tecnológicos, pero lo hacemos incluso con un propósito, y es el propósito de la sencillez, de la simplicidad, pero un contenido que es con amor, que es sencillo, que es simple, pero llegando hasta ustedes de una manera así muy al estilo de nuestro Señor, su cruz, su sencillez, su simplicidad, para ayudarlos, para darles una pequeña pedagogía de oración en el encuentro con el Señor. Saben que estos días santos pues nos tenemos que cuidar mucho, no podemos venir todos al templo. En la programación que ustedes encuentran al final de estas enseñanzas y que está montada en nuestro canal de YouTube, el videíto con toda la programación, saben muy bien que todo es virtual, que mañana jueves transmitimos la Eucaristía de las 8 de la mañana y de las 7 de la noche. A las 7 de la noche también tendremos al final de la Eucaristía nuestra tradicional de cada jueves hora santa. No la podíamos dejar de hacer el jueves santo, así este año no haya monumento como tal. Pero entonces estoy hablando sobre todo a los que se van a unir virtualmente. 7 de la noche la Eucaristía, 8 de la noche la hora santa ante Jesús Eucaristía. Muy bien, el viernes tenemos el Via Crucis a las 10 de la mañana, transmitido por nuestro canal de YouTube. Tenemos celebraciones a las 3 y a las 5 de la tarde de la Pasión del Señor, y tenemos a las 7 de la noche, también transmitidas por nuestro canal, las 7 palabras y luego una pequeña oración en torno al Santo Sepulcro. Nuestra solemne vigilia pascual la estaremos realizando a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Habíamos puesto en el programa inicial también a las 10 de la noche, pero sabemos que estamos en toque de queda. Nos tenemos que cuidar, es responsabilidad de todos. Vamos a ser muy responsables con los aforos en nuestro templo, como lo hemos sido hasta ahora, y vamos a manejar el distanciamiento y vamos a aprovechar también estos medios virtuales. Señor los bendiga mucho. Yo quisiera quedarme aquí a hablarles más, pero ya tenemos que terminar. Nos ponemos en manos de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Los queremos mucho. Mil bendiciones para todos.